Pues a continuación, para continuar con el programa que se ha preparado el día de hoy, tengo el honor de presentar al doctor Héctor Ruiz. Si me ayudas, lo vi conectado. Hola, Dania. Sí, estoy por aquí. Hola, Héctor, buenos días. Buen día. Bueno, voy a leer brevemente su sinopsis. El doctor Héctor Ruiz obtuvo el doctorado en Ingeniería Química y Biología en el Centro de Ingeniería Biológica de la Universidad de Minho, en Portugal. Actualmente es profesor titular, fundador del grupo Biorefinery Group y jefe de la planta piloto de biorefinería en la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. Es líder de la etapa de pretratamiento de biomasa en el clúster de bioalcoholes en el Centro de Innovación en Bioenergía. Es editor en jefe de la revista internacional Bioenergy Research, editor asociado de Biotechnology for Biofuels and Bioproducts y miembro del consejo editorial de Bioresource Technology, Industrial Crops and Products, Biofuel Research. Recientemente fue galardonado con el premio de investigación para científico joven en el campo de la ingeniería y la tecnología de la Academia Mexicana de Ciencias. También fue galardonado con el premio mexicano Dr. Carlos Casa Campiño de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Ha sido reconocido como uno de los investigadores más citados dentro del reporte de la Universidad de Stanford y Elsevier en 2021. Es autor y coautor de más de 105 publicaciones, incluidos artículos y capítulos en libro. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias en la sección de Ingeniería y es miembro de la misma Academia de Ingeniería de México. Además, el doctor Ruiz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México con el nivel 2. El día de hoy nos va a platicar sobre New Advanced Engineering Concepts in the Application of Hydrothermal Processes for the Fractionation de Biomass under Biorefinery Approach. Héctor, pues es un placer tener el gusto de presentarte en este evento. Un saludo y pues adelante, te cedo los micrófonos. Muchas gracias, Idania, por la presentación. Y bueno, también un gusto para mí estar aquí en comunicación contigo. Se escucha bien y todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, voy a compartir mi presentación. Creo que ahí la pueden ver ya. Sí, ¿verdad? Ya la estamos viendo. Muy bien. Solo una pregunta. La presentación la doy en inglés, la doy en español. ¿Cuál es el formato más adecuado? Si quiere, doctor, déla en español, por favor. Ok, muy bien. Bueno, vamos a el pointer. Bueno, nuevamente, bueno, pues muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor Carlos Escamilla de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por invitarme a dar esta charla, que bueno, principalmente es para ver un poquito el avance en las cuestiones de el procesamiento hidrotérmico en los aspectos específicos del fraccionamiento de biomasa bajo un concepto de biorefinería, ¿no? Principalmente. Y bueno, como lo comentó la doctora Idania, mi nombre es Héctor Ruiz y trabajo en la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo. Y bueno, antes de iniciar, pues estamos aquí en Saltillo, cerquita aquí de Monterrey. Y bueno, ya después de esta situación de la pandemia, pues bueno, los invito a que nos visiten acá por Saltillo. Seguramente les va a gustar. Hay diferentes zonas importantes por visitar en la capital de Coahuila. Y bueno, específicamente estoy trabajando en el grupo de biorefinería, en el cual está basado en la valorización y fraccionamiento de los principales componentes de materiales dinocelulósicos. Podemos hablar de residuos agroindustriales y de biomasa acuática, específicamente lo que es micro y macroalgas, utilizando este procesos hidrotérmicos como tal. Y bueno, quisiera iniciar con esta gráfica porque yo creo que es el preámbulo de todo lo que nos lleva como investigadores, como científicos, como ingenieros. Y podemos ver cómo, bueno, en el 2020 esta situación del CO2 se disminuyó, ¿no?
y bueno, claro está por todo lo que teníamos con respecto a la pandemia y al COVID, y donde, bueno, no nos movíamos mucho y bajaban estas reducciones de CO2. Entonces, pues bueno, la pregunta, una de las situaciones que podemos hacer el análisis o la reflexión es si realmente podremos, bueno, sin pandemia ya, poder bajar o reducir esta producción de CO2 en todos los niveles, ¿no? Creo que tanto al nivel como va creciendo la población, bueno, en la cuestión de alimentos, en la cuestión de transporte, en la cuestión de su energía, pues tiene un gran impacto. Y bueno, tendríamos que ver si podemos reducir esto conforme la vida se va retomando normalmente. Y bueno, la primera pregunta que hago es, de manera de reflexión, es que si la biomasa realmente puede ser una materia prima promisora y sustentable para nuestro quehacer y las diferentes actividades que hacemos y productos que necesitamos en nuestra vida diaria, ¿no? En función de esto, bueno, pues sabemos que existen diferentes tipos de biorefinerías, dependiendo de la generación. Aquí voy a abordarlo rápidamente para que a lo mejor aquellas personas de la audiencia que no están muy familiarizadas con el tema, bueno, podemos ver algo de las generaciones. La primera generación, hablamos de alimentos, principalmente son biorefinerías que en Estados Unidos se están desarrollando, como puede ser la producción de etanol a partir de maíz, en Brasil a partir de la caña de azúcar, y bueno, para ponerlo en contexto en México, pues sabemos que en México no sería factible utilizar el maíz para la producción de biocombustibles o como materia prima para la producción de ciertos compuestos de alto valor agregado, ¿no? Ya que está en nuestra canasta básica. Y además de que, bueno, no somos autosustentables en la cuestión de la producción o en el uso aquí en México, ¿no? Tenemos que andar comprando maíz en Estados Unidos o en Centroamérica. La segunda generación, estamos hablando principalmente de residuos agroindustriales. Todos los residuos que salen o provienen de estos cultivos. Y bueno, la tercera generación estamos hablando de biomasa acuática que pueden ser micro o macroalgas. También una de las situaciones es que hoy en día en el argot científico como tal, por ahí se menciona una cuarta generación. Yo todavía lo pongo como una pregunta porque creo que si bien es cierto que la tercera generación está en esa fase todavía de desarrollo y que ya está aplicándose, pero todavía necesita algunos tiempos, meses o años para realmente consolidarlo. Hablar de una cuarta generación creo que todavía estaremos hablando de algo por venir. En función de esto también quisiera retomar el concepto de lo que es una biorefinería, ¿no? Creo que en los últimos años se ha aplicado, se ha llevado a muchas áreas, pero no podemos olvidar cuál es el aspecto fundamental. Según la Agencia Internacional de Energía, pues la biorefinería es el procesamiento de biomasa, de diferentes tipos de biomasa, como lo podemos ver en el slide, para la producción en simultáneo de energías o bioenergías y compuestos de alto valor agregado como tal, ¿no? Cuando hablamos solamente o muy específico de energías o de compuestos de alto valor agregado, puede ser vías termoquímicas, vías bioquímicas, pues a lo mejor podríamos hablar, a lo mejor desde el punto de vista de lo que es la biotecnología que conocemos como tal, ¿no? Entonces la biorefinería tiene que estar en esa función de buscar procesos en simultáneo que podamos estar produciendo estos componentes, porque es análogo a lo que es una refinería del petróleo. Y bueno, también en función de esto, platicar un poquito de lo que son los materiales celulósicos, ¿cómo están compuestos? Bueno, pues principalmente el 90% estamos hablando de biopolímeros, como es el caso de la hemicelulosa, compuesto principalmente por azúcares de 5 carbonos. Podemos hablar de gilosas, de arabinosas. Principalmente la lignina, bueno, es un biopolímero heterogéneo, compuesto principalmente de fenólicos. Y la celulosa, que en su cadena, bueno, pues tiene el glucano y este glucano a su vez está compuesto de la glucosa. Anteriormente, y estamos hablando a lo mejor de hace 20 años, lo que interesaba muchas veces esto era aplicar procesos no sustentables de cierta manera, si lo vemos desde este punto de vista, y llegar a lo que era simplemente la producción de glucosa, ¿no? Para después fermentarla, obtener algún metabolito de interés, pero hoy en día, bajo estos conceptos de sustentabilidad, de biorefinería, nos interesa de cierta manera poderlos fraccionar para aplicar otros procesos y después producir estos componentes de alto valor agregado.
Aunado a todo esto, hemos escuchado también en los últimos años este concepto de lo que es la bioeconomía circular. Desde nuestro punto de vista, como grupo de investigación, hemos tratado de visualizarlo y cómo le podemos dar ese toque bajo el concepto también de biorefinería, ¿no? Cuando hablamos de economía circular y economía lineal y economía circular, pues principalmente estábamos hablando de materias primas como es el petróleo, ¿no? Y cuando surge este concepto de economía circular, pues hablamos de poder reutilizar, de poder usar diferentes componentes que salen durante el proceso para obtener algún compuesto principal y bueno, hacer el reuso como tal, ¿no? Después surgió este concepto también de lo que es la economía verde o la bioeconomía y es donde a lo mejor nosotros desde un punto de vista estratégico el concepto de biorefinería juega un papel importante en lo que son las plataformas bioquímicas, las plataformas termoquímicas para el procesamiento. Y bueno, ya cuando tenemos ahora sí lo que es la bioeconomía circular, que es el reuso, el reciclado, la remanufactura o la cascada de estos procesos con nuestros subproductos y lo juntamos con lo que es la economía circular, bueno, pues creo que ahora sí podríamos tener lo que es el concepto de una bioeconomía circular. Y bien, hablando específicamente de lo que son las plataformas bioquímicas, que también han sido utilizadas por muchos años para diferentes objetivos. Hoy en día creo que juega un papel importante en la estrategia y el diseño de procesos como tal. El trabajar con altas concentraciones de biomasas en los diferentes procesos, aquí podemos ver un proceso general de una plataforma bioquímica donde tenemos una biomasa, tenemos una molienda en muchos casos de ellos, tenemos el proceso de fraccionamiento, que también se conoce como el pretratamiento, que más adelante entraré más en detalle. Luego tenemos a lo mejor una etapa de hidrólisis de estos polisacáridos para obtener azúcares fermentables y después podemos tener una etapa de fermentación utilizando microorganismos para la producción de algún metabolito. En función de esto, nosotros tenemos que buscar concentraciones elevadas de metabolitos para que de cierta manera los procesos puedan ser rentables desde un punto de vista, ya hablando a lo mejor de un análisis tecnoeconómico, o desde un punto de vista también a lo mejor con un análisis de sustentabilidad, donde lo englobe de cierta manera todo. En función de esto, es importante buscar las estrategias para procesar altas concentraciones de biomasa durante el proceso. Específicamente, en lo que es el fraccionamiento de biomasa, uno de los grandes retos que se tienen son dos. Utilizar altas concentraciones de sólidos y buscar procesos que sean de cierta manera en continuo. Esto podrá de cierta manera reducir todo lo que tenemos y aumentar el procesamiento como tal. Una de las preguntas que se pueden hacer es, bueno, ¿y cuáles las limitantes o cuáles son los cuellos de botella para el desarrollo de biorefinerías tanto de segunda como de tercera generación? Si de cierta manera ya conocemos los procesos, ¿no? Sabemos qué le duele, sabemos qué podemos modificar y porque hoy en día a lo mejor no tenemos estas biorefinerías de estas generaciones trabajando ya a nivel industrial como tal. Y bueno, aquí les pongo unas de las situaciones que nosotros creemos interesantes que pueden estar contribuyendo al desarrollo de biorefinerías a diferentes escalas. Una de ellas a lo mejor, bueno, pueden ser los costos de producción. Cuando hablamos de biomasas necesitamos altas cantidades de biomasas, por lo tanto los costos aumentan. Si hablamos específicamente de plataformas bioquímicas, pues estamos hablando también de los costos de enzimas y el fraccionamiento o el pretratamiento. Son de las situaciones importantes en costos de producción. Una de las situaciones que, por ejemplo, la doctora Dania, experta y que tiene por ahí ciertas publicaciones muy interesantes en lo que es la viabilidad de biomasa, por ejemplo, acá en México, es una de las situaciones también que se tienen que estudiar, que ver y ver cómo se pueden integrar o desarrollar procesos para aplicar diferentes tipos de biomasas, no solamente una. Y bueno, también lo que es el diseño de procesos en el caso de la integración energética durante el proceso o el desarrollo de las biorefinerías, ¿no? Cómo podemos utilizar diferentes componentes, diferentes subproductos, los podemos integrar y bueno, hacer de cierta manera lo que llamamos cogeneración y de cierta manera también medir la eficiencia de nuestros procesos
como tal, ¿no? Entonces son de las vertientes que nosotros podemos ver y que podemos de cierta manera puntualizar para mejorar, viéndolo desde un punto de vista de escalamiento a lo mejor del proceso. Hablando específicamente ahora sí de lo que es el procesamiento hidrotérmico, este pretratamiento, si lo vemos así en materiales lignocelulósicos, es necesario. Muchas veces se preguntan, ¿por qué tenemos que estar aplicando pretratamientos o procesamientos a las biomasas? Las biomasas, específicamente las lignocelulósicas o hasta las biomasas acuáticas, macroalgas, son biomasas recalcitrantes. Recalcitrantes porque, bueno, su estructura química hace que se cubran de cierta manera de algunos microorganismos y esto hace que por la naturaleza propia vayan desarrollando ciertas características, ¿no? Cuando están siendo cultivadas de cierta manera, ¿no? Entonces esto hace que las biomasas sean duras, no sean tan fáciles de poder obtener los componentes deseados y para esto es necesario aplicar ciertos tratamientos. Por más de prácticamente 15 años hemos enfocado los esfuerzos en el desarrollo de los procesos hidrotérmicos, que no es otra cosa más que utilizar principalmente agua, ya sea en fase líquida o en fase vapor, en condiciones subcríticas y también hemos aplicado en condiciones supercríticas. Estamos hablando alrededor de 150 a 200 grados centígrados, con presiones que van de 5 a 20 atmósferas, que también más o menos es equivalente a kilogramo por centímetro cuadrado, y en donde durante este proceso vamos a tener modificación estructural de la biomasa, hidrólisis, extracción, y este tipo de tecnología, bueno, la podemos aplicar tanto en batch como en continuo. Y como les comentaba, en condiciones sub o supercríticas, y podemos utilizar diferentes fuentes de calentamiento para alcanzar estas temperaturas. El objetivo principal desde un concepto de biorefinería es tratar de buscar un equilibrio entre obtener una fracción líquida en azúcares, una fracción también rica en ciertos polisacáridos, y como lo podemos ver en este diagrama de fases, nosotros estamos trabajando entre los 220, bueno, en los 150 a los 220 grados centígrados, que es una fase de hidrólisis, de extracción y de fraccionamiento de biomasa. Si nosotros aplicáramos condiciones de temperatura un poquito más elevadas, pues podemos llegar a lo que es carbonización, podemos llegar a lo que es licuefacción, o bien llegar hasta gasificación de lo que son las biomasas. En esta situación, hablaré un poquito de los diferentes tipos de pretratamientos hidrotérmicos. Uno de los más utilizados a nivel laboratorio, por ejemplo, es el tratamiento conocido como agua caliente o liquid hot water, que aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos un reactor donde se alimenta la biomasa lignocelulósica o acuática, se alimenta agua, y bueno, al tener un sistema de calentamiento, nosotros lo que vamos a hacer es presurizar el reactor, vamos a llegar a un equilibrio termodinámico donde tendremos 50% de agua, 50% en fase líquida, también se le conoce como hot liquid o hot compressed water, porque tenemos agua comprimida en lo que es el reactor, y durante este proceso vamos a tener otro subproceso que se llama autohidrólisis. Durante este proceso de autohidrólisis, vamos a estar produciendo iones hidróneo. Los iones hidróneo provienen de la autoionización del agua, aproximadamente arriba de los 130 grados centígrados. Vamos a estar produciendo estos iones hidróneo que estarán acidificando el medio en el reactor y estos, bueno, estarán actuando como catalizadores para la hidrólisis, bueno, solubilización y depolimerización, en este caso o específicamente de la hemicelulosa. Aunado a todo esto, la hemicelulosa en su estructura, además de tener el gilano como parte importante o grande del biopolímero, también tenemos grupos acetilos. Estos grupos acetilos, al romperse, van a estar produciendo ácido acético. Entonces tendremos dos vertientes, que es los iones hidróneo y los grupos y el ácido acético, que estarán actuando como catalizadores, de ahí el nombre de autohidrólisis. Y bueno, después del proceso, lo que tendremos que hacer es separar para obtener una fracción líquida rica en hemicelulosa. Principalmente estamos hablando de oligómeros, en este caso giloligosacáridos, pentosas, gilosa arabinosa y algunos furanos, en este caso 2-furfural y un poquito de hidroximetilfurfural. Anteriormente, ya hace 20 años, cuando se utilizaba específicamente esta fracción para la producción, por ejemplo, de etanol, de xilitol, los furanos podrían ser
componentes inhibitorios, ¿no? A ciertas concentraciones, porque también a ciertas concentraciones un poquito bajas ayudan hasta de cierta manera al metabolismo de los microorganismos, en este caso de las levaduras. Pero hoy en día, bajo un concepto de biorefinería, estos furanos son de gran interés para ciertos sectores, y principalmente el sector automotriz como tal. Y bueno, la fracción sólida, pues rica principalmente en celulosa y lignina, podemos aplicar un proceso secuencial de hidrólisis enzimática, obtener glucosa, fermentarla para ciertos metabolitos, y después la lignina también la podemos separar mediante un proceso secuencial de organosol o directamente después del proceso de fermentación. Entonces tenemos diferentes vías, pero lo más importante es cómo el pretratamiento hidrotérmico, solamente con agua, podemos hacer esta modificación de la estructura de la biomasa. Otro de los importantes procesos ya a nivel piloto o industrial, estamos hablando de los procesos también llamados como explosión a vapor, steam explosion, que principalmente, como lo podemos ver aquí en el reactor, alimentamos biomasa, hacemos el empaquetamiento de la biomasa y alimentamos mediante una caldera a vapor, presurizamos, y después de un tiempo del tiempo de retención, que puede ser desde unos segundos hasta 20, 30 minutos, dependiendo de lo que deseemos y de las condiciones de operación, abrimos una válvula, y esta válvula lo que va a hacer es despresurizar de una manera muy rápida la biomasa. Entonces, además de tener todos los efectos que ya mencioné con lo que es el liquid hot water, también vamos a tener una despresurización de la biomasa. Esta despresurización de la biomasa abrirá más la pared celular, y por lo tanto podremos tener una extracción todavía mucho más eficiente y bueno, recuperar este slurry y después hacer una separación para de igual manera tener una fracción líquida rica en fracción hemicelulósica y una fracción sólida rica en celulosa y lignina. Hemos aplicado también de cierta manera lo que es procesos con CO2. No estamos llegando a condiciones supercríticas, casi supercríticas, estamos hablando de condiciones de casi 50 bares. Para que tengan una idea, cuando hablamos solamente con agua, en este tipo de reactores, por ejemplo, lo máximo que podemos alcanzar en condiciones de 220 grados centígrados, estamos hablando de 20 bares, 18 bares, a lo mucho, no más que eso. Pero al momento que adicionamos CO2 durante el procesamiento, y ya con el calentamiento del agua, aunado al efecto del vapor, podemos alcanzar presiones de 50 bares, que son más de 700 psi, y por lo tanto esto todavía ayuda a la cinética de depolimerización y solubilización de la hemicelulosa durante el proceso. Entonces estamos llegando prácticamente a condiciones supercríticas, sin llegar a supercríticas, pero casi supercríticas, y esto ayuda de cierta manera al proceso, y es otra estrategia en los pretratamientos hidrotérmicos como tal. Hemos aplicado también fuentes de calentamiento diferentes a las convencionales por resistencias eléctricas, con vapor. Hemos aplicado lo que es el microondas. El microondas tiene una situación bastante interesante, porque cuando nosotros tenemos la biomasa o dentro del reactor, el calentamiento no es como lo conocemos, que es un calentamiento con conducción-convección, que va de lo que es de la pared del reactor hacia adentro del reactor, luego por una fase de convección o por transferencia de calor. En este caso, principalmente cuando hablamos de microondas, estamos hablando que tiene un efecto de calentamiento de la parte interior de la biomasa hacia la parte exterior. Por lo tanto, y de cierta manera, esto hace que tengamos un poco menos de degradación de los azúcares en furanos. Entonces, bueno, tiene ciertas características. Hoy en día, a nivel piloto, en el tratamiento, por ejemplo, de alimentos, es muy conocido. Y bueno, es una gran alternativa en el desarrollo de las biorefinerías de segunda generación. Como bien sabemos, durante los procesos es importante buscar lo que es el escalamiento. Y bueno, el doctor Esteban Chornet y el doctor Ralph Overen, hace más de 30 años, en el 87, implementaron lo que es el factor de severidad. Es un factor que hoy en día se utiliza mucho desde un punto de vista de comparación con diferentes biomasas, con diferentes condiciones de operación, con diferentes tipos de reactores, y además, aunado a esto, también se puede utilizar como un parámetro de escalamiento. Este índice de severidad
surgió desde 1930, principalmente en lo que es el craqueo del petróleo, y ellos lo aplicaron principalmente a los materiales lignocelulósicos en condiciones acuosas, en procesos de steam explosion o explosión a vapor. Y bueno, hoy en día sigue aplicándose y nosotros lo hemos utilizado mucho para esta fase de escalamiento y con diferentes sistemas de calentamiento. Y no es otra cosa más que poder aplicar principalmente las condiciones de operación, que es la temperatura y el tiempo, y poder sacar este índice de comparación, que es el factor de severidad como tal. En otras palabras, nosotros podemos aplicar en los procesos hidrotérmicos, buscando ese equilibrio entre la fase líquida y la fase sólida. Podemos aplicar sistemas no isotérmicos dependiendo de los productos que queremos producir. En este caso, una estrategia operativa en el caso de la producción de giroligosacáridos en la fracción líquida es aplicar procesos no isotérmicos. Si nosotros quisiéramos aplicar o aumentar la concentración, por ejemplo, de la celulosa y la lignina en la fracción sólida, que es en esta parte de aquí, podremos aplicar, sin lugar a dudas, un procesamiento isotérmico. Entonces, en función de esto, podemos calcular el factor de severidad y hacer un escalamiento de procesos como tal, además de poderlos comparar como tal. Aquí podemos ver rápidamente cómo el factor de severidad, que viene siendo la integración bajo la curva de estas estrategias operativas, pues sin lugar a dudas podemos ver cómo en la fase isotérmica es mucho más elevada como tal. Aunado a todo esto, los parámetros más importantes en forma de resumen, podemos ver que, bueno, la temperatura, el tiempo, la presión, el tamaño de partícula, la relación biomasa-agua, son fundamentales dependiendo de lo que queremos obtener durante el procesamiento hidrotérmico. Aquí podrán ver en esta imagen unos chips de madera y cómo si tenemos tamaños de partícula elevados, nosotros en los pretratamientos hidrotérmicos o en el procesamiento hidrotérmico, tenemos un efecto que se llama overcooking, que es sobrecalentamiento, y entonces lo que vamos a estar haciendo, vamos a trasladar, digamos, un tamaño de partícula aquí, vamos a estar principalmente sobrecalentando la parte exterior de lo que es el tamaño de partícula y por lo tanto estamos degradando mucho más los polisacáridos. En este caso tenemos que cuidar muy bien el tamaño de partícula para evitar esta degradación y buscar, de cierta manera, a partir del gilano, que es la hemicelulosa, la producción de estos giloligosacáridos, de gilosa, de furfural, estudiando diferentes cinéticas en lo que es la depolimerización de la hemicelulosa. Esto es o está directamente proporcional a lo que son las condiciones de operación y podemos ver que entre menos severidad tengamos, bueno, pues tendremos menos degradación y cuando aumentamos esta severidad de proceso, la vamos a aumentar. En otras palabras, tenemos que buscar muy bien el equilibrio de las condiciones dependiendo de los productos que deseemos obtener como tal. Y bueno, este mensaje que nos mandó por ahí el doctor Chornet en el 2017, en una visita que tuvimos en Suecia y que tuvimos el agrado de estar ahí junto con la doctora Idania, viendo unos procesos en el norte de Suecia. En ese momento el doctor Chornet nos mandó un mensaje cuando fue publicado este libro y que tuvimos la oportunidad de que nos escribiera el primer capítulo dándonos este concepto de lo que es el factor de severidad y nos comentaba que él ya tenía más de 30 años que lo había desarrollado y tenía más de 15 años que, bueno, ya había dejado toda la parte académica y que qué bueno que todos los ingenieros de hoy en día, desde la parte de estudiantes de licenciatura, de posgrado, estaban retomando estos conceptos que se habían quedado ahí un poco en el olvido para buscar alternativas de ingeniería en la situación de escalamiento de procesos. Y bueno, una de las situaciones también importantes, como lo comentaba al inicio, era ahora poder buscar pasar a nivel piloto e industrial las condiciones de operación de un sistema en batch a un proceso en continuo. Yo creo que son de las cosas importantes en el desarrollo de ingeniería, en el desarrollo tecnológico. Aquí en México, afortunadamente, tenemos ya grupos de investigación, como es el caso del doctor Arturo Sánchez Carmona en el CIMBESTAB Unidad Guadalajara, donde ya también por más de 10 años ha desarrollado tecnología a nivel piloto y donde hoy cuenta con procesos en sistemas hidrotermales en continuo.
Entonces, son situaciones bastante importantes, pero todavía existen limitantes en cuestión de fenómenos de transporte, en poder optimizar condiciones, pero bueno, ya se tiene ese gran paso y ahora es poder de cierta manera consolidarlo como tal. Y bueno, aquí les muestro este esquema en cuestión de lo que es una biorefinería, aplicando materiales celulósicos, bajo el concepto o utilizando lo que son los procesos, los pretratamientos hidrotérmicos, donde primero hacemos una extracción, principalmente de lo que son extractivos, después hacemos el pretratamiento hidrotérmico, tenemos diferentes fases, por ejemplo, tenemos algunos derivados de la lignina, son compuestos fenólicos que se pueden aplicar en muchas áreas, por ejemplo, en el área de alimentos, en el área de antioxidantes, en el área de materiales. Tenemos la fracción hemicelulósica, donde tenemos estos componentes y estas aplicaciones también en muchas áreas, de igual manera en alimentos, materiales, cosméticos, bioenergéticos. Y después tenemos una fracción sólida. Esta fracción sólida podemos hacer un secuencial para obtener lo que es la lignina, también aplicado en muchas áreas. Yo creo que hoy en día la lignina juega un rol muy importante en el desarrollo de diferentes componentes de alto valor agregado. Y existe esa gran alternativa, ¿no? El poder seguir estudiando lo que es la lignina para ciertas aplicaciones. Y bueno, si aplicáramos directamente lo que es la hidrólisis enzimática a partir de los sólidos provenientes del proceso hidrotérmico, pues también podemos obtener glucosa y diferentes compuestos de alto valor agregado, no solamente el etanol como tal. Entonces, bueno, estamos encerrando en este esquema productos en simultáneo de alto valor agregado, bioenergéticos como tal, utilizando procesos hidrotérmicos. Una de las partes esenciales también que hemos estudiado nosotros son los hilo-oligosacáridos. Los hemos aplicado principalmente en la industria alimentaria. Los hemos adicionado a películas biopoliméricas para aumentar la vida anaquel de ciertos productos alimentarios como tal. Un ejemplo es cuando vamos al supermercado y compramos una manzana, probablemente a los 3-4 días se empieza a descomponer. Cuando aplicamos películas poliméricas con quitosano y hilo-oligosacáridos, podemos aumentar todavía 7 días más la vida anaquel de estos alimentos, ¿no? También nos hemos aplicado los hilo-oligosacáridos en la producción de cerveza. Hemos producido cerveza, ya hemos adicionado los hilo-oligosacáridos, ya que tienen un efecto prebiótico a diferente peso molecular. Y bueno, ya lo hemos desarrollado en cervezas. Ahorita estamos en fase de poderlo ver unas pruebas para ver realmente la digestibilidad ya en el consumo humano como tal, ¿no? Aunado a esto, también hemos aplicado o hemos producido enzimas a partir de las diferentes fracciones del proceso hidrotérmico. Hemos producido quilanasas, telulasas, que son otra parte importante en la contribución de los costos de lo que son las biorefinerías de segunda generación. ¿Por qué? Porque en un sistema de fermentación líquido o sólido lo utilizamos los diferentes componentes como substratos vía inducción para producir estas enzimas que después las podemos aplicar en la hidrólisis de lo que son los materiales lipocelulósicos. Ahorita en la plática anterior, el doctor Alessandro Carmona mencionaba una situación importante, ¿no? De cómo se miden estos niveles de madurez de las tecnologías que se tienen hoy en día. No redundaré mucho porque, bueno, él ya comentó algo, pero lo aplicaré un poquito más a lo que es el proceso hidrotérmico. Pero es una escala bastante interesante que fue desarrollada ahí por la NASA y que nos da ese parámetro de cómo está la tecnología que estamos utilizando hoy en día. En el caso específico de los procesos hidrotérmicos, existen a nivel lo que es laboratorio, a nivel piloto y a nivel industrial hoy en día, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes reactores en lo que es, por ejemplo, en Brasil tienen lo que es procesos en continuo también, lo que es el Steam Explosion en continuo ya a nivel piloto con diferentes procedimientos de 30 kilogramos hora. En Estados Unidos para el procesamiento de lo que es la caña de azúcar. En Chile también en sistemas en batch en la Universidad de Concepción. Aquí con la doctora Idania cuando estuvimos en SECAF en Suecia, ellos tienen un reactor en continuo a escala piloto para el procesamiento de los residuos de la industria de la madera. Entonces, bueno, nos da una interpretación de cómo este proceso ya a escala piloto
pues ya está bastante consolidada de cierta manera. En Dinamarca, en Kalundborg, cerca de Copenhague, existe esta planta que procesa principalmente lo que es la paja de trigo, con procesos ya hidrotérmicos a escala industrial o a escala de demostración, ya prácticamente a escala industrial, y donde, bueno, ya está aplicado como tal. Entonces, con esto podemos ver de cierta manera en qué nivel se encuentra este tipo de tecnología de los procesos hidrotérmicos, ¿no? Una escala bastante avanzada como tal. En el caso específico de nosotros, hemos desarrollado tecnología a nivel principalmente laboratorio, con el desarrollo conceptual, la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, a diferentes escalas. Por ejemplo, aquí pueden ver reactores desde los 190 mililitros con el sistema de control y con los sensores principalmente de temperatura, de presión, reactores a 750 mililitros, reactores de 600 mililitros, hasta llegar, bueno, lo que es la planta de biorefinería, en este caso, o específicamente en el fraccionamiento de biomasa. Se desarrolló lo que es toda la parte de concepto, de la ingeniería conceptual, la ingeniería de detalle principalmente en la instrumentación y en el control del proceso. Aquí podemos ver el reactor, un reactor en columna, steam explosion para el fraccionamiento de lo que es la biomasa. Bueno, aquí lo podemos ver en esta fotografía, y luego lo que es la ingeniería de detalle, porque bueno, cuando se hace el diseño de los procesos, pues siempre tenemos esa idea, ¿no? De decir, bueno, ya se manda a construir, pero bueno, ya cuando estamos haciendo las pruebas preliminares, pues siempre hay que hacer modificaciones en cuestión de instrumentación, en cuestión de operación, para darle el último detalle como tal, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos ver el reactor en columna, el steam explosion, donde tenemos el fraccionamiento de biomasa. El material se alimenta por la parte superior. Después del procesamiento, bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es el bagazo de caña de azúcar, cómo es alimentado. Esta es la fracción sólida rica en celulosa y lignina, y la fracción líquida principalmente rica en quiloligosacáridos. Una parte fundamental es el sistema de control, donde podemos ver, por ejemplo, el set point, que es el de la temperatura, y cómo la línea roja, que es la media de los diferentes tomas de lectura de lo que son los RTDs que tenemos por aquí, pues bueno, podemos ver que de cierta manera, bueno, pues tenemos muy buen control. Esto es importante pues para mantener o evitar lo que es la degradación de los materiales lignocelulósicos, ¿no? Principalmente. En esta situación, bueno, hemos aplicado el proceso hidrotérmico para diferentes biomasas, como les comentaba, con la aplicación en lo que es el diseño de procesos para obtener compuestos de alto valor agregado, aplicado en alimentos, en la industria bioenergética, en la industria cosmética, aplicando siempre el proceso hidrotérmico. Voy a hablar rápidamente de algunos trabajos que hemos hecho, en este caso con el bagazo de agave, un material de cierta manera promisorio aquí en México, que representa aproximadamente el 40% de todo lo que es la planta. Durante el procesamiento en la producción del tequila, pues tenemos lo que es el bagazo, ¿no? Aquí podemos ver el cactus, las piñas, diferentes tipos de cocciones. Aquí tenemos una situación muy artesanal y bueno, pues tenemos el bagazo, ¿no? Este bagazo rico en celulosa y lignina. Y como les comentaba, los diferentes puntos de contribución a los costos, pues nosotros nos hemos enfocado a poder utilizar el pretratamiento hidrotérmico y después la hidrólisis enzimática a concentraciones elevadas de biomasa. En este caso específico hemos aplicado pretratamiento hidrotérmico, es en estas condiciones de operación desde 160 hasta 220 grados centígrados, con estos tiempos de retención, con una relación biomasa-agua de 1 en 10. Y podemos ver rápidamente aquí en esta gráfica una situación interesante de cómo la celulosa se degrada cuando aplicamos una condición de operación de 220 grados centígrados. Esto es interesante porque sin aplicar enzimas estamos depolimerizando lo que es la celulosa. Entonces ya hay reportes y en algunos trabajos también que hemos realizado, hemos visto que a partir de los 220 grados centígrados comenzamos con la depolimerización de la celulosa y por lo tanto podemos obtener más concentración de glucosa en la fracción líquida sin utilizar enzimas como tal. Pero atención, siempre tendremos que buscar ese equilibrio porque efectivamente cuando sigamos aumentando más los tiempos de retención, seguramente vamos a tener más degradación de esta celulosa como tal. Aquí en la fracción
líquida, pues vemos los comportamientos típicos de los diferentes azúcares, de los oligómeros, como con las diferentes condiciones de operación. Bueno, comenzamos a degradarlos. Y cómo, al aumentar estas condiciones, bueno, los compuestos de degradación, lo que es el 2-furfural, el HMF, el ácido levolínico, el ácido fórmico, pues también aumentan como tal. En esta situación hemos desarrollado reactores con alta carga de sólidos para obtener altas concentraciones de glucosa, no específicamente para la producción de etanol, sino también como fuente de carbono para otros tipos de fermentaciones como tal, y hemos tratado de buscar reactores o el diseño de reactores con esta alta concentración para de cierta manera buscar esa homogeneidad, porque existe un gran problema en los fenómenos de transporte, principalmente de momento en este caso, de lo que es la viscosidad. Este es, por ejemplo, el sólido pretratado después del proceso hidrotérmico. Y bueno, cuando tenemos alta concentración, estamos hablando, por ejemplo, del 25%, es un problema de mezcla durante la hidrólisis hepática. Con este tipo de reactores que está diseñado con diferentes configuraciones, no la típica que conocemos de los reactores de mezcla completa, pues podemos obtener después del tratamiento esta miel rica principalmente en glucosa, aproximadamente 195 gramos por litro, una concentración bastante elevada. Y bueno, esto nos ha permitido aplicarlo no solamente para materiales lignocellulósicos, sino también para lo que son las macroalgas. Hemos estudiado una situación bien importante, que es cómo la enzima se puede absorber y de cierta manera va perdiendo su actividad. Con estos modelos de primer y segundo orden podemos optimizar la concentración de enzima, porque una de las situaciones importantes es por reducir la carga enzimática, como lo veíamos en la contribución de los costos. Por ejemplo, la enzima comercial que utilizamos es cara, y al momento de utilizar altas concentraciones, bueno, pues esto se ve retribuido en la manera o en el aspecto tecnoeconómico. Entonces, es buscar reducir la carga enzimática con estos dos parámetros, principalmente carga enzimática, carga de sólidos, y ver cómo se va depolimerizando, en este caso la celulosa. Pues bueno, podemos ver cómo se va comportando la cinética y cómo los modelos de cierta manera se cumplen y el comportamiento en cuestión enzimática. Aunado a esto, podemos determinar en qué tiempo se está perdiendo lo que es la actividad o el poder catalítico de la enzima durante el proceso de hidrólisis enzimática. Esto es debido principalmente, o el efecto es por dos. Hemos encontrado dos efectos importantes. Uno es que la enzima se empieza a absorber en lo que es la lignina, y la otra es que altas concentraciones, arriba de los 180, 190 grados centígrados, pues tenemos inhibición por producto, ¿no? En este caso por la misma glucosa como tal. Hemos estudiado lo que es la eficiencia energética en el proceso hidrotérmico y ya en la producción de azúcares fermentables, porque esto nos ayuda a dar una pauta de cómo podemos reducir el gasto energético en el proceso hidrotérmico, y esto está en función de cuánta biomasa estamos procesando como tal y cómo está nuestra relación agua-biomasa. Entonces, hemos estudiado esto. Realmente necesitamos pasar al siguiente nivel, que es la optimización en el procesamiento de biomasa y poder reducir esta concentración de sólidos durante el proceso hidrotérmico, que es el que de cierta manera hace que se eleve esta situación del consumo energético. Aplicado rápidamente el proceso hidrotérmico a lo que son las macroalgas, bueno, pues lo hemos utilizado para la producción de etanol, en este caso el sargazo, con los problemas que tenemos en las costas, principalmente en Quintana Roo. Aquí podemos ver una fotografía, como esta biomasa le tenemos que hacer algo. Existen muchos tipos de aplicaciones y nosotros hemos buscado una alternativa, una estrategia en los procesos hidrotérmicos. Aquí vemos, por ejemplo, un video de cómo hemos aplicado el Steam Explosion en lo que es las macroalgas, en este caso el sargazo, con diferentes condiciones de operación. Aquí vemos, bueno, ya al final del procesamiento, una disculpa, cómo lo estamos obteniendo. Y bueno, voy a pasar porque creo que el video no se vio. Hemos aplicado el hidrotérmico en el sargazo, hemos aplicado con fermentación en estado sólido para producir mediante hongos fúngicos, producir proteína fúngica que después es aplicada a alimentos como una alternativa como tal, ¿no? Pero aplicando los procesos hidrotérmicos como base fundamental
en la modificación estructural de la biomasa. Rápidamente, en microalgas, como lo hemos aplicado, hemos desarrollado sistemas de cultivo utilizando lo que son los hidrolizados del sargazo como fuentes de carbono principalmente, y también lo que es los hidrolizados del bagazo de agave, y lo hemos aplicado. Aquí podemos ver los dos diferentes, lo que es el bagazo, lo que es los hidrolizados del sargazo, y cómo en 14 días la Spirulina platensis, que es nuestra microalga que hemos utilizado, pues principalmente se ha desarrollado, y hemos buscado la estrategia para incrementar o acumular lo que es el almidón en la espirulina a partir de estos hidrolizados como tal. Hemos desarrollado, bueno, fotobioreactores y aplicados con los hidrolizados. Y bueno, me voy a esta parte última, que es ya las cinéticas en el factor severidad, y bueno, en lo que son las microalgas como tal. Hemos buscado el factor de severidad y cómo hemos quebrado esta pared celular de las microalgas como tal, aplicando los procesos hidrotérmicos. Lo hemos desarrollado con el factor de severidad y hemos visto sus cinéticas de depolimerización en la extracción principalmente de azúcar, glucosa a partir del almidón. ¿Sí? Fue un artículo que acaba de ser publicado la semana pasada en la revista Fuel. Y bueno, rápidamente, pues ahorita estamos en una parte fundamental de aplicar los hidrotérmicos con microalgas de la región, en este caso Cuatro Ciénegas. Si en algún momento tuvieran la oportunidad de ver este oasis que tenemos aquí en Coahuila, donde pueden ver esto, pueden ver montañas y pueden ver también lo que es el desierto, hemos ido a aislar microalgas, las hemos ya cultivado, hemos crecido para principalmente proteína y carbohidratos, y le hemos aplicado en lo que es ya los procesos hidrotérmicos como tal. Aquí podemos ver, el aislamiento de las microalgas y con el aplicación en el tratamiento hidrotérmico. Bueno, en términos generales, como de manera de conclusión, podremos ver, tanto que los materiales celulósicos como los acuáticos son bastante interesantes, son promisorios para obtener compuestos de alto interés, químicos, bioenergéticos, que pueden de cierta manera ayudar a nuestro presente y a lo mejor nuestro futuro, o para las diferentes generaciones como tal. Y bueno, y los procesos hidrotérmicos de altas presiones, también una tecnología bastante interesante para el fraccionamiento de biomasa, bajo este concepto de biorefinería y con un desarrollo de madurez bastante interesante como tal. Y bueno, todo este trabajo que he mostrado es base, claro, al grupo de investigación. Aquí muestro las fotografías del grupo de investigación que, han desarrollado los diferentes proyectos basados en hidrotérmico, pero con las diferentes biomasas que tenemos por ahí. Y bueno, agradecimientos, a la Facultad de Ciencias Químicas, al Departamento de Alimentos, al CONACYT y a todas las instituciones también que han sido partícipes de estos trabajos de investigación y de colaboraciones que tenemos hoy en día. Y bueno, pues los invito a que sometan su último artículo a Bioenergy Research Journal con los diferentes tópicos que yo creo que aquí en la conferencia debe haber bastante interesante o bastante como tal en este aspecto. Y bueno, les dejo mi correo electrónico. Esta es la página del grupo de investigación, y pues también nos pueden seguir pues las diferentes redes sociales que tenemos por ahí. Bueno, muchas gracias por la atención, y si hay alguna pregunta, con todo gusto estamos aquí a las órdenes. Gracias, Héctor, por la plática. Tenemos preguntas ya de la audiencia. Voy a empezar con las preguntas del doctor Eric Macari, que nos hace dos preguntas de tu presentación. Una nos pregunta cuál es el balance y viabilidad energética de los procesos. Y la segunda, que la hago de una vez, ¿cuáles son los rendimientos de estos procesos? Y pregunta si, por ejemplo, no hay pérdida de carbono en forma de CO2. Bueno, me imagino que estaríamos hablando específicamente del proceso hidrotérmico. Lo voy a basar en ese aspecto. Bueno, el balance, pues es un hecho que todavía el balance no es lo que quisiéramos en cuestión de aplicación de energía y de lo que pudiéramos obtener. Tenemos que buscar, como comentaba en la presentación, esa optimización en la eficiencia energética, y principalmente está basado en la cantidad de biomasa a procesar. Entonces, estamos en esa fase todavía de poder eficientar más el proceso, ¿no? Esa es una. Por ahí había otra, creo que mencionaba... De los rendimientos. De los rendimientos. Bueno, lo que es con respecto al fraccionamiento de la biomasa,
tenemos buenos rendimientos porque podemos depolimerizar bajo diferentes condiciones los giloligosacáridos para diferentes aplicaciones. Prácticamente toda la hemicelulosa es solubilizada y depolimerizada en la fracción líquida y en la fracción sólida. Para que tengamos una idea, si nosotros arrancamos con una composición del 30% en términos generales de alguna biomasa, nosotros podemos alcanzar hasta el 60% en cuestión de concentración, por ejemplo, del glucano, lo cual lo hace muy promisorio para subsecuentes procesos. Entonces, bueno, en cuestión de rendimientos creo que es bastante interesante en ese aspecto. Luego por ahí había otra pregunta. Para complementar nada más, entonces no hay pérdidas en forma de CO2, por ejemplo. Bueno, en esa situación, en CO2, bueno, pues tendríamos que ver, creo que otros aspectos como CO2, pero en lo que son de los componentes como tal, no, creo que tendríamos otro tipo de componentes volátiles, por ejemplo, pero es por la degradación de los mismos azúcares como tal. Ok. También nos pregunta Fernanda Dávila, justamente muy relacionado con la primera pregunta, si sabes si existe el acoplamiento de energía solar térmica a estos procesos hidrotérmicos. Sí, ya existe. El Instituto de Energías Renovables de la UNAM, con el doctor Camilo, estamos ahorita colaborando porque estamos desarrollando tecnología de los procesos hidrotérmicos para acoplarlos a lo que son, a lo que es el clúster solar principalmente. Ellos nos apoyan en eso. Y ahorita estamos en fase de eso, pero ya existen reactores hidrotérmicos acoplados. Exactamente. Ok, muy bien. Después nos pregunta Carlos Escamilla, nos hace dos preguntas. ¿Cuál es la factibilidad del uso de catalizadores en el proceso HETL? Y la segunda es, ¿qué opina de la nueva planta de carbonización hidrotérmica como estrategia para reducción de basura orgánica en la Ciudad de México? Ok, bueno, la factibilidad de catalizadores. Los catalizadores siempre han sido interesantes, de cierta manera, para aumentar algunos productos en rendimientos, ¿no? Pero si hablamos de los procesos de licuefacción, que es el HTL en específico, para la producción de biooil o bioaceite, perdón, podría ser interesante, pero yo le sigo apostando a no utilizar algún catalizador como tal, ¿no? Y la otra, de la nueva planta, bueno, desconozco, la verdad no conozco bien el proceso que se está desarrollando, pero bueno, si ya está ahí, pues creo que es una excelente noticia, ¿no? Desde un cierto punto de vista, ¿no? Después Lorena Rodríguez nos pregunta si recomendarías estos procesos hidrotérmicos para la extracción de lípidos en algas, de microalgas. Sí, sí los recomendaría. Ahí tendríamos que jugar con las condiciones de operación, no condiciones tan elevadas para un fraccionamiento, pero sí se puede aplicar el hidrotérmico en condiciones mucho más bajas para poder extracción de lípidos. Okay. Una pregunta de metodología, Fernanda Dávila nos pregunta, ¿cómo puedes conocer la composición de lipina, celulosa y hemicelulosa? Bueno, pues ya existen metodologías bastante conocidas. Ahí está la metodología que prácticamente es la que utiliza toda la comunidad científica, que es del National Renewable Energy Laboratory, y con todo gusto se las puedo compartir por ahí. Ahorita paso por aquí mi correo. También la doctora Dania, especialista en caracterización de biomasas, entonces, bueno, pues con todo gusto los apoyamos con eso. Ok, me voy a permitir hacerte una pregunta justamente con esta cuestión de las composiciones de la biomasa. Estamos ahorita trabajando en un proceso y siempre me ha llamado la atención. En tu caso, Héctor, ¿cuál ha sido tu experiencia? Si has trabajado ya diversas biomasas y has visto, por lo general lo que nosotros movemos son los parámetros de nuestro pretratamiento, en tu caso, temperatura, presión y tiempo. Haces tu diseño experimental, pero lo que dejas fijo es una biomasa, una composición fija. ¿Sabes qué pasa? Si estamos hablando de una misma biomasa, vamos, la que tú hayas visto, puede ser bagazo de agave, trigo, ahora con las algas, pero cuando la composición de esta biomasa cambia, tú sabes que dependiendo de las condiciones climáticas que prevalecen en ciertas regiones, esa composición puede variar mucho. En cuestión de los tres componentes principales, lignin,
fibrosis adiposa. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿has visto cómo puede llegar a afectar para una misma variedad de especie esa composición en tu pretratamiento una vez que en principio ya encontraste esas condiciones óptimas? Sí, 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 claro. Puede variar, sin lugar a dudas. ¿Cómo evitaríamos tener ciertos cambios y caracterizar siempre la biomasa? Creo que es la manera de nosotros poder ver o jugar un poco con eso y hacer nuestros balances, ¿no? Pero sin lugar a dudas, las composiciones con estos cambios naturales que puede haber, sí tendremos que ajustar los parámetros de pretratamiento, tiempos de retención y temperaturas. Pero yo creo que una de las situaciones importantes hoy en día, como hablamos, a lo mejor era la disponibilidad de las biomasas, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor el siguiente nivel sería buscar hacer mezclas de las diferentes biomasas que tenemos para poderlas aplicar en la misma tecnología, ¿no? Sí, sí, yo creo que todo el mundo ya está pensando en esa cuestión de las mezclas. Bueno, pues voy a ceder la palabra al doctor Isaac Nava para que dé el reconocimiento al doctor Héctor Ruiz. Muy buenas tardes. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Aquí le presento la constancia que le vamos a hacer llegar, que pues tiene esto como doctor Héctor Ruiz, quien participó como un ponente invitado con la conferencia Nuevos avances y conceptos de ingeniería en aplicación de procesos hidrotermales para la fraccionación de biomasa bajo un enfoque de biorefinería. Muchas felicidades. De mi